desde la ideología de un cambio de concepto de cómo mirar el transporte. Un transporte que para el prisma de Transantiago era mirado fuertemente desde un lado operacional, o sea, movámonos de A a B, pero no cómo nos movemos de A a B. Entonces, Red Metropolitana de Movilidad viene a hacer un cambio ahí, con un foco muy fuerte en las personas, estructurado en cuatro pilares que definimos por ahí en el año 2018. El primer pilar es la seguridad, o sea, si no vamos a entregar un transporte seguro, todo lo demás ya prácticamente se hace innecesario. Lo segundo es que tiene que tener un fuerte énfasis en la calidad de servicio que está marcado en dos grandes ejes, uno es la calidad de la infraestructura y lo otro es la calidad operacional. El tercer pilar que nosotros definimos fue la sostenibilidad, que fuera sostenible socialmente y con el medio ambiente, y finalmente que este nuevo sistema le pudiese dar la integridad necesaria en términos de intermodalidad a las personas. Y cuando me refiero a intermodalidad, no solo quiero basarme en los modos que tenemos integrados en el sistema, que es los buses, el metro y el tren, y tren central, sino que también los medios no motorizados, como por ejemplo la caminata y las bicicletas. En base a eso voy a hacer la presentación ahora, para contarle un poco cuáles han sido los principales hitos de Red, ¿ya? Lo primero es que yo creo que, como todos ustedes bien saben, el sistema de transporte público en superficie tenía 7 operadores. Y el 23 de octubre del año 2018 se acababa el contrato de Alsacia. Alsacia era la unidad de negocios número 1. Tenía, en términos de calidad operacional, los peores índices de frecuencia y regularidad, como también un nivel de antigüedad de buses que claramente no iban en línea con lo que nosotros estábamos desarrollando, que es mejorar la calidad de la infraestructura dentro de los pilares que les comenté. Entonces el 23 de octubre se terminaba el contrato de Alsacia y nosotros tomamos la determinación de no darle continuidad a este contrato y empezar un proceso de reasignación de servicios, ¿ya? Reasignación de servicios que iba a traer aparejado una renovación de flota muy importante para el sistema. En noviembre del año 2018, ya que estamos en seminario de satisfacción de usuario, podemos ver el estudio de satisfacción del año 2018, en donde cómo los usuarios nos percibían. Y las notas que allí se develaron fue que las personas catalogaban al sistema con un 4,3 y a los recorridos del sistema con un 4,8. Ese era como nuestro punto base para el trabajo que iba a venir en los siguientes meses y hoy día, ya mirando hacia atrás, en los últimos 2 años. Continuando con la reasignación de los servicios, en diciembre de 2018 creo que es uno de los grandes hitos que van a marcar la administración de este Directorio de Transporte Público Metropolitano, con la inclusión de la electromovilidad en el país, ¿ya? Se inició la renovación de flota con los primeros 100 buses eléctricos BYD, operados por Medbus, en el corredor de Avenida Grecia, otorgándole a Santiago de Chile una posición a nivel mundial, en la primera posición a nivel mundial fuera de las ciudades de China, en base a la electromovilidad. O sea, Santiago era en ese momento la primera ciudad fuera de la ciudad de China con buses eléctricos circulando por sus calles. Y así es como se dio inicio a esta renovación. Durante los meses de enero y febrero se continuó con la reasignación de los servicios, para ya en marzo del 2019 lanzar públicamente este nuevo estándar con este nuevo sistema de transporte público denominado Red Metropolitana de Movilidad. Este lanzamiento de nuevo estándar en la primera etapa se basó fuertemente en la calidad de los vehículos en superficie, ¿ya?
Eso con los atributos que ya todos conocemos, con aire acondicionado, con Wi-Fi, con puerto USB, con piso bajo, con accesibilidad universal, con cabina segregada para la protección de los conductores y también con cámara, ¿ya? En ese sentido, estos atributos le han dado una potencia al sistema en términos de la percepción de las personas. Las personas lo han catalogado muy positivamente y eso nos ha dejado, en cierto sentido, nos ha dejado relativamente tranquilos con el trabajo que hemos realizado, pero que no ha estado exento de dificultades. Ya para abril 2019, se completó la reasignación de servicios del contrato de Alsacia, incluyendo al sistema 200 buses eléctricos y 490 buses ecológicos con este estándar que les estaba comentando, transformando el sistema Transantiago en un cierto sentido de comunidad con red, en donde el 90% todavía estaba indexado al estándar anterior y solo el 10% de los viajes en esta primera etapa eran con este nuevo estándar. Adicionalmente, en enero de 2019 se lanzó la línea 3 del metro, que impactó muy positivamente a todas las personas, sobre todo en el sector norte de la ciudad. En agosto de 2019, saliéndonos un poco de la parte de infraestructura vehicular, y también en base al pilar de calidad y de sostenibilidad que les comentaba, se lanza un plan de mantenimiento y renovación de 9.150 paraderos en una etapa inicial en 10 comunas. Este plan de mantenimiento y renovación de paraderos conlleva el cambio del mobiliario, la renovación del mobiliario, pero por sobre todas las cosas, un ítem que ha sido muy levantado por las personas, que es que tengan por lo menos una luminaria, para tener una mayor sensación de seguridad en cuanto tomen los servicios en superficie. Y adicionalmente, en agosto de 2019, ingresan al sistema 120 buses ecológicos nuevos de estándar red, llegando a un total de 810. Para octubre del 2019, se incorporaron 183 buses eléctricos al electrocorredor de Grecia, transformando el eje Grecia en el primer electrocorredor del sistema de transporte público de la ciudad de Santiago, con 285 buses. Esto nuevamente ayudó a potenciar lo que era la electromovilidad y también apoyar al medio ambiente. En noviembre de 2019 se realiza el estudio de satisfacción, que como dije anteriormente, teníamos una base del sistema con una nota de un 4,3 y los recorridos con un 4,8. Pero lo que nos entregó este estudio en noviembre de 2019, post contingencia 18 de octubre, es que las personas, con solo un 10% de los viajes en red metropolitana de movilidad, habían visto una mejora sustancial en la calidad de servicio. Y ahí es cuando nosotros creemos que estamos en un camino correcto, porque este estudio de satisfacción nos señala que las personas pasaron de ponerle una nota de 4,3 a un 4,6 al sistema, y a los recorridos de un 4,8 de noviembre de 2018 a un 5 en noviembre de 2019, siendo por primera vez en la historia que los recorridos del sistema tienen una nota por sobre el 5. Esto, como dije, nos ha manifestado de que vamos en un camino relativamente correcto, pero no exento de dificultades. En enero de 2020, en otro de los pilares en términos de la sostenibilidad social, intentar disminuir los tiempos de viaje de las personas, se anunció un nuevo plan de pistas exclusivas, pistas solo bootcamp estándar, con cámaras, con segregadas de los vehículos particulares, de 60 kilómetros, de los cuales hoy día se están implementando en este año 2020 23 kilómetros, para ya el 2021 y 2022 completar estos 60 kilómetros.
Finalmente, el último gran hito de todo este proceso de Red Metropolitana de Movilidad fue el lanzamiento de la nueva aplicación móvil. Una aplicación móvil que, en cierto sentido, funciona como una comunidad, tanto entre usuarios como desde la autoridad hacia los usuarios y desde los usuarios hacia la autoridad. Se pueden generar alertas, reportes, informarles acerca de desvíos. Por ejemplo, para la contingencia del 18 de octubre estuvimos constantemente informando a través de esta aplicación la apertura y cierre de estaciones de metro y también algunos cortes de servicio o desviaciones que tuvimos que realizar. Y también algo muy importante es que esta aplicación permitió a las personas poder cargar y activar su carga y no tener que tener un trayecto adicional para hacer estas cargas en su tarjeta VIP. Entonces, en ese sentido se ha ido trabajando para ya en marzo de 2020 con la incorporación de los últimos 25 buses eléctricos, llegar a 1.059 buses de estándar red, que hoy día son aproximadamente el 16% de los viajes del sistema en su completo. Y este proceso, como dije inicialmente, se ha estado marcando en la calidad y en la experiencia de viaje de las personas. Siempre ese va a ser nuestro foco, pero esto no ha estado exento de dificultades, como lo mencionamos, ya que, por ejemplo, una transición operativa o una transición tecnológica sin afectar los recorridos, tiene su complejidad. ¿Para qué vamos a entrar en tanto detalle de lo que fue la contingencia del 18 de octubre, que también trajo bajo el brazo niveles de destrozo y niveles de vandalismo, yo creo que nunca antes visto para el sistema? Estaciones de metro quemadas, más de 100 buses quemados, vandalismos que han sido más allá de la flota del sistema. Y hoy en día tenemos una nueva contingencia, que es la contingencia, la crisis sanitaria debido al coronavirus, que nos demanda hoy día enfocarnos fuertemente en uno de los 4 pilares que yo les comenté al principio, que es la seguridad. ¿Cómo podemos entregar un servicio seguro, pero además que sea percibido como seguro? O sea, que tenga los 2 componentes. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir incorporando innovación, nuevas tecnologías, vamos a continuar la senda de la renovación de flota y la mejor planificación de los recorridos para poder darle una mayor satisfacción a las personas y eso conlleve, al fin y al cabo, una mejor experiencia de viaje para todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, a continuación vamos a tener la intervención de Carolina Cuneo. Carolina es gerente comercial y de estudios en GFK. Tiene más de 15 años de experiencia en estudios de consumidor, tanto en Chile como en España, y experiencia liderando áreas de planificación estratégica en agencias de publicidad multinacionales. Ella es psicóloga, máster en marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez y máster en comunicación estratégica de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Carolina nos va a hablar de contexto de marcas y estilo de vida de los clientes. Gracias, Marcela. Hola a todos, buenos días. Quiero hoy día presentarles una charla que di en ICARE, recién ahora el 1 de junio, y que busca entender cómo ha sido el camino del consumidor. Vamos a irnos a donde estamos con ustedes, a este viaje del consumidor, ¿no? Y la verdad es que en este último tiempo, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, perfecto. La vida nos ha mostrado la impermanencia. Todos sabemos que la vida cambia, ¿no? Y que no podemos proyectar demasiado las cosas, pero en el último tiempo nos hemos pegado con esto en la cara. Hemos visto cómo hemos tenido una gran imposibilidad de proyectar el futuro con algún grado de certeza. Entonces lo único que podemos hacer hoy día es empezar a entender un poquito el camino que hemos avanzado y tratar de pensar cómo nos preparamos para el futuro. Entonces, ¿cómo estamos los chilenos? Y en general, nosotros cuando nos comparamos con nuestros padres, nosotros en GFK y Marc monitoreamos lo que le pasa al consumidor desde el 2009 y tenemos una trayectoria bastante robusta de cómo se sienten las personas.
Y las personas en Chile se sienten que están mejor que sus padres en términos de cómo viven, de cómo es su vivienda, incluso de cómo es su ingreso respecto a lo que vivían sus padres. Y también pareciera que Chile nos entrega oportunidades. Este estudio nosotros lo levantamos después del estallido social. Entonces, efectivamente, pese a la disconformidad, sí hay un reconocimiento de que en Chile hay oportunidades para vivir bien, para tener un buen trabajo, una vivienda. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Y dónde está el problema de Chile? Que cuando uno empieza a abrir esto por grupos socioeconómicos, las brechas se agrandan, ¿no? O sea, vemos la clase alta con una sensación de muchísimas oportunidades, y una clase baja y en segmentos D y E con muy pocas oportunidades. Y aquí es donde empezamos a hablar de esta desigualdad, que es un consenso, y que probablemente todos lo hemos sabido históricamente, solo que hoy día esto se nos manifiesta y se nos tangibiliza el problema que vivimos como sociedad. Miren las frases, que son bastante ilustrativas de lo que nos pasa como Chile. Las personas que nacen en familias ricas tienen el futuro asegurado, casi un 80% de aprobación. Luego, en Chile hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Buscamos esta frase porque es una frase muy dolorosa. Y así toda la gente nos dijo que sí, que efectivamente en Chile hay gente que se siente de segunda categoría. En Chile no todos tienen la misma oportunidad para surgir en la vida, 74%. Y el colegio que uno estudia determina el éxito del futuro. Un tema que nosotros tenemos súper normalizado, pero que en otros países es una aberración. Nunca nadie a uno le pregunta por qué colegio estuvo, más bien por su currículum real, ¿no? De dónde ha trabajado, qué es lo que ha hecho. Y la situación de igualdad, obviamente, es evidente la desigualdad, y esta es una de las líneas argumentativas que de alguna manera intentan explicar lo que ocurrió el 18 de octubre, donde todo lo que estaba de alguna manera latente se hizo manifiesto, ¿no? Toda esta disconformidad que venimos trayendo como chilenos hace mucho tiempo, aquí sí estalló. Y lo que es lamentable es que el estallido social en términos de emocionalidad para los chilenos, más que dejarnos con una sensación como hubo en un inicio, una sensación de una bandera que agarrábamos, una lucha, algo compartido entre toda la ciudadanía, la huella emocional que nos dejó fue la rabia. ¿Por qué? Porque primero no se lograron las expectativas, ¿no? Y también porque hubo, bueno, lo que conversaban ahí antes, ¿no, Fernando? Todos los problemas que hubo, todas las quemas, todo el daño a la propiedad. Entonces la sensación es una sensación muy negativa. Y justo en ese contexto es cuando entra este nuevo invitado, entra el COVID. Y entonces al final esto no estamos hablando de una crisis, sino que estamos hablando de una sumatoria de una crisis social muy profunda en Chile, que está ahí, está a la base, ha estado a la base hace mucho tiempo, estalló y sigue estando a la base de lo que nos ocurre hoy día. Entonces no podemos pensar que en el futuro no vamos a tener crisis sociales más fuertes. Esto está a la base de nuestra sociedad, hasta que en algún minuto lo podamos resolver o entregar respuestas que a la gente le acomoden más. La sanitaria, y hoy día ya con una crisis económica que se empieza a notar, pero que va a ser muy profunda en países como Chile. Entonces, cuando nosotros estudiamos Latinoamérica completa, todos estamos preocupados por la pandemia. O sea, efectivamente hay un tema de salud que es relevante, pero en el caso de Chile, llama la atención cómo incluso casi al mismo nivel de la preocupación por la pandemia está la preocupación por la recesión y el desempleo. Entonces, en otros países la brecha es mucho mayor. Acá arriba está la pandemia, ese es el tema del momento, y luego tenemos algunos temas de desigualdad, de desempleo económico. Pero en Chile es súper fuerte todo esto que veníamos incubando socialmente y que está sumado a la crisis sanitaria. Entonces, hoy día, esto hace que la gente se sienta muy sola, porque también tenemos esta crisis de confianza que venimos tiempo hablando, pero que la gente hoy día siente que el gobierno no sabe enfrentar bien la situación. Eso es, miren, un 16% solamente dice que sí. Luego los empresarios, si nos vamos al mundo privado, que los empresarios están tomando decisiones pensando en la salud colectiva, solamente un 11% dicen eso. Se sigue viendo a los empresarios preocupados del negocio, del profit, y no de la vida, de la salud de las personas. Y cuando pensamos entre los ciudadanos, también lo que nos ha pasado es que los ciudadanos nos sentimos poco preparados frente a la crisis. Y lo que pasa, y lo que pasó fuerte después del estallido social, fue que nuestra autoimagen como sociedad también se vio mermada. Y se vio mermada en una línea muy crítica, que es, cuando me preguntan a mí, ¿cómo soy yo? Yo digo que soy responsable, esforzada. Eso es lo que nos dicen los chilenos. Pero cuando le preguntamos, ¿cómo son los chilenos? Se carga de lo negativo.
dicen los chilenos son poco solidarios, son muy consumistas, aparecen emociones negativas. Entonces estamos en un momento donde además como sociedad no tenemos a dónde afirmarnos, ni en creernos en nuestros pares como ciudadanía, ni creer en el gobierno, ni creer en el mundo privado. Entonces, en términos económicos, lo que nos pasa es que Chile está súper pesimista respecto a cómo va a estar los próximos 12 meses. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque el transporte está en el eje, es clave para las personas. ¿Y cómo nos hacemos cargo en un momento en que la emocionalidad de los consumidores es muy negativa y en términos económicos es muy pesimista? El estado emocional predominante de los chilenos tiene que ver con la angustia. Y esto es muy importante de entender, porque cuando pensemos en acciones, cuando pensemos en comunicación, tenemos que estar pensando en qué está el chileno. Así está Chile. No es como antes que hacíamos comunicación o hacíamos acciones pensando en el como siempre. Hoy día no. Hoy día tenemos que pensar en la señora María que se toma nuestro transporte para ir a trabajar cada día y que viene cargada de angustia, cargada de inseguridad, y con una sensación de pesimismo muy fuerte en su corazón. Entonces ese es el contexto actual. Ahora, ¿cómo es el camino que se viene? Y ya decíamos, con este tema de la impermanencia, que hemos visto la imposibilidad de proyectar, la verdad es que vemos el camino hasta ahí nomás, como dice la foto, ¿no? Vemos un camino cortito, ¿ok? Y ni siquiera, o sea, en este momento ni siquiera sabemos hasta cuándo vamos a estar en las casas, ya conversábamos, no sé hasta cuándo el home office es mi realidad para siempre, no tenemos idea hasta dónde va el camino. Entonces aquí me puse poética y quise traer este poema de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, porque efectivamente esto es lo más realista que podemos hacer en términos de proyecciones. Hoy día no sabemos cómo va a ocurrir el futuro y por lo tanto más bien hay que prepararse en los escenarios posibles, ¿no? Escenarios posibles, distintos escenarios, cómo nos adaptamos a ellos, cómo adaptamos nuestras medidas en términos del transporte para un escenario A, B, C, D o E. Y aquí, bueno, yo soy psicóloga, como les contaba la Marcela, y la verdad es que hay mecanismos psíquicos, mecanismos psicológicos que nos ayudan a los seres humanos a sobrellevar situaciones críticas como esta. Y estamos en una situación que es un trauma, desde la psicología esto se contempla desde el trauma. El trauma es algo que no pasa superficialmente, no es un problema que tengamos con el que estamos lidiando y punto, sino que es una situación que se instala profundo, a nivel de subconsciente. Probablemente muchas personas que están acá están durmiendo mal, ¿no? Están comiendo mal, están fumando mal, ¿no? O sea, hay un montón de actitudes, de acciones que tienen que ver con que esto no es algo que yo manejo racionalmente, sino que realmente me toma desde mecanismos muy profundos. Entonces, a partir de ahí mismo, ¿qué logra levantar el ser humano para poder proyectar el futuro en la incertidumbre? Y el primer lado positivo que tenemos es que la esperanza suena como algo bonito, pero a nivel de los estudios hemos visto que pese a que la gente siente que el escenario es súper malo, o sea, lo primero es, ¿qué va a pasar después de todo esto? Vamos a tener una crisis económica brutal, eso es lo que la gente dice y eso es lo que ya todos sabemos, es una de las pocas certezas que tenemos, pero ahí les quise marcar en naranjo dos cositas que parecen relevantes. Valoraremos más nuestro tiempo. Algo ha pasado a nivel de elegir las prioridades, ¿no? Decir, bueno, al final estoy con mi familia, estoy con mis niños, intentar buscar el lado bueno, porque sabemos que la gente también, y la clase chilena, el 70% del país, hoy día está saliendo a buscar alimentos, ¿no? O sea, la situación no es de la que estamos probablemente en este grupo, que estoy en la casa con mis niños al lado, esa no es la realidad de Chile. La realidad de Chile es de gente saliendo a buscar alimentación. Pero así todo hay una idea, una esperanza, una ilusión de que algo de valoración de los espacios propios, de los espacios íntimos, de los vínculos relevantes, se releve. Y también el último punto, que es el último, aparece como lo menos, ¿no? Pero sí hay alguna intención de que saldremos como sociedad algo más reforzado, ¿no? Un poquito más de solidaridad. Si se fijan en esa última frase, igual la mayor parte tiene que ver con el estado emocional negativo. O sea, la mayoría siente que no vamos a ser fortalecidos, pero hay una especie de esperanza de que eso sí ocurra. Y lo que es muy relevante cuando nos vamos ya al concreto, a cómo empezamos a proyectar estos escenarios futuros para ustedes que están en el mundo del transporte, tiene que ver con los mecanismos que se van a activar. Porque cuando el ser humano está en crisis, aquí nos vamos a la biología, ¿no? O sea, nos volvemos a la época de los cavernícolas, desde ahí mismo. ¿Qué le pasa al ser humano cuando tiene una amenaza? Y lo que le pasa es que se activan los mecanismos de supervivencia. Esto lamentablemente nos saca lo mejor de los seres humanos, nos saca más bien la necesidad de sobrevivir, de cómo yo me cuido, cómo cuido a los míos. Entonces, a nivel de los comportamientos, ¿qué es lo que va a pasar?
la gente va a estar con conductas muy ansiosas, excesivamente hiperalerta a la posibilidad del contagio. Este es un tema súper importante, esto se está instalando. Cuando los hábitos se instalan en un tiempo cortito, esto va a pasar, ¿no? Hay cosas que uno dice, bueno, quizás estamos así ahora, pero luego vamos a volver a la vida común y corriente. Pero si esto se alarga, los hábitos se empiezan a instalar, porque recordemos que estamos embarcados en un trauma, que es una huella emocional profunda. Entonces, cuando esto se instale, la gente efectivamente le va a tener pánico al contagio. Y empiezan todas estas conductas más ansiosas, el pánico a enfermarse, exceso de limpieza, junto con las conductas evitativas, donde yo intento no tocar a la gente, estar lejos de la gente. Me subo a un avión, me subo a un bus, me subo al metro, todo eso es una amenaza hoy día para las personas. Entonces, ¿cómo nos preocupamos en estos escenarios posibles de cuidar a la gente? Y muy bien lo decía Fernando, es hacerlo y es comunicarlo, son ambas cosas. Entonces, ahí tenemos un desafío importantísimo. De hecho, en el mundo del consumo uno ve que ya el online se va a instalar, porque la gente hoy día tiene menos intención de ir a las tiendas, y lo ve a futuro, dice en realidad, ¿para qué voy a ir en una hora peak a una tienda, en un ofertón? Mejor voy y trato de no hacer filas, de no estar en esas aglomeraciones, lo evito. Aunque también sabemos que a la gente le gusta la compra, entonces ahí tenemos alguna mezcla, ¿no? Al final no hay absolutos, aquí hay gente que va a evitar el online, pero también van a seguir conviviendo las formas físicas con las formas online a nivel del consumo. Y lo otro que es muy importante es que cuando estamos en un trauma, cuando estamos expuestos a la vulnerabilidad es súper importante, porque nosotros como seres humanos somos finitos, nos vamos a morir. Pero no vivimos conscientes de eso todos los días de nuestra vida. Y en este momento, cuando las noticias, cuando los temas tienen que ver con el conteo de muerte, tenemos aquí al frente la impermanencia por un lado y la vulnerabilidad de nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos controlar los seres humanos? Intentar evitar, como sea, las conductas de riesgo. Entonces, a nivel de las elecciones, por ejemplo, voy a elegir yo un medio de transporte que yo conozco. También vamos a decir, efectivamente, el mundo de las bicicletas, todos esos mundos que evitan el punto anterior del contagio, van a ser relevantes. Pero a nivel de lo que yo elijo, hoy día va a ser muy importante cómo elijo cosas conocidas, que a mí me den certeza. A nivel de las marcas lo estamos viendo muy claramente. Si la gente no encuentra una marca, elige otra, pero otra marca que conozca, que le dé confianza, que le dé seguridad. No quiero correr más riesgos en la vida. Esa es la sensación. Entonces, cuando presentemos proyectos nuevos, por ejemplo, innovaciones, todo desde una zona de mucha seguridad, no de correr un riesgo, no es momento de innovar para la gente a nivel de mensaje, voy a probar esto a ver cómo me va. Chuta, y si me va mal, y me contagio, y me muero, ¿no? Esas son las consecuencias de las que tenemos que estar hoy día mucho más conscientes e intentar dar mensajes de certeza en un escenario incierto, ¿no? Y luego aparece el tema del gasto, que ya se los decía, en términos económicos estamos muy mal, muy pesimistas, y la gente hoy día va a seguir gastando, pero muy consciente de en qué gasta la plata. Si es que me puedo ahorrar un pasaje y puedo caminar, voy a intentar caminar, ¿no? Si puedo buscar forma más barata de moverme, también. Y si me suben los precios, voy a reventar, ¿no? O sea, efectivamente, ya vimos lo que pasó con el metro en su momento, pero al final esto tiene que ver con que para la gente está en una sensación de mucha vulnerabilidad y de cuidar cada peso, porque además ahora estamos sumándole la crisis económica, cosa que no ocurrió cuando subieron los pesos antes del estallido social, ¿no? Hoy día efectivamente hay un problema económico aún más profundo. Y para cerrar y ya poder continuar, 3 temas para dejarles solamente. Lo primero, la emocionalidad del chileno está profundamente alterada y tenemos que ser conscientes en eso en cada mensaje que entregamos. Es muy difícil hacer ese trabajo. La vocería hoy día es clave. ¿Qué decimos? ¿Cómo decimos? Y cómo todo está anclado en realidades. Ningún comentario fantasioso que no esté realmente anclado en acciones, porque hoy día la gente está hiperalerta. No es que la gente esté adormilada, al revés, está hiperreactiva, hiperalerta. Por lo tanto, los mecanismos de supervivencia básica son los que se están despertando. Cuidado frente al contagio, no me quiero morir. Quiero alimentar a mi familia. En ese nivel estamos. Para los que manejan ahí los modelos de Maslow, por ejemplo, de supervivencia, volvimos a niveles básicos. Estamos a niveles básicos de supervivencia y ahí es donde la gente está preocupada. Alimentación, vivienda, resguardo ahora en el invierno y tener muy claro el no contagio. Y finalmente esta activación de mecanismos que son de supervivencia económica y social, que tiene que ver con cómo logro consumir
con menos dinero disponible en un momento en que además no pudo generar mucho dinero por el confinamiento. Entonces, para cerrar, podemos encontrar siempre, como decíamos, desde la esperanza, ¿no? Mecanismos psicológicos, el lado bueno de lo que estamos viviendo. Y tenemos que poner el foco ahí y tenemos que trabajar para que eso ocurra. Pero ¿cómo? Pensando, reflexionando y haciendo cambios hoy día que impacten realmente en mejorar la vida de las personas. Así que también para cerrar con una frasecita ahí, es más fácil ir cuesta abajo que hacia arriba, pero la vista es mucho mejor desde la cima. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, muy interesante. Nos plantea muchos desafíos. Bueno, para continuar con nuestro seminario, le vamos a dar la palabra ahora a Alejandra Ojeda. Alejandra Ojeda es socióloga y magíster en antropología. Ella es gerente de estudios públicos de Ipsos, Chile, experta en metodología y métodos cuantitativos, tiene una amplia experiencia en estudios de transporte público y nos va a presentar ahora los resultados del estudio de percepción de calidad de servicio del año 2019. Alejandra. Muchas gracias, Marcela. Mientras comparto la pantalla, aprovecho a saludarlos a todos y a todas, especialmente a la ministra del Transporte, señora Gloria Hatt, a los representantes del Ministerio de Transporte, de DTPM, de las empresas operadoras que hoy en día se han conectado a esta presentación, a la comunidad académica, a los expertos que están presentes, y el agradecimiento a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El estudio de satisfacción usuario de los operadores del año 2019 fue realizado a fines del año 2019, en noviembre, con el objetivo de poder medir la satisfacción usuaria de aquellos usuarios y usuarias que ocupan regularmente el sistema de transporte público de Santiago. En materia de un resumen respecto de la ficha metodológica, la metodología fue de orden cuantitativo, con un diseño no probabilístico de cuotas, donde lo que procedimos a hacer fue a trabajar con cada uno de los operadores, estableciendo una cuota de casos por los recorridos que registran las mayores transacciones, y eligiendo aleatoriamente aquellos recorridos de menores transacciones, hasta completar un total de 850 casos por cada uno de los operadores. La técnica fue una encuesta presencial en paraderos de una duración de 10 minutos aproximadamente. El universo: personas de 13 años y más, usuarios frecuentes, habituales de los recorridos que estábamos muestreando. Pero ¿cuál fue el verdadero desafío que tenía este estudio? Es que este estudio fue levantado entre el 12 de noviembre y el 13 de diciembre. Y para eso me gustaría instalar un par de ideas respecto del contexto de la medición, del escenario que estábamos enfrentando, y también elementos que nos van a permitir significar probablemente de una manera muy distinta los resultados que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero es que les estoy mostrando un resultado que es del Observatorio Reputacional de Ipsos INC, que corresponde al estudio de reputación corporativa del año 2019. Y como ustedes pueden ver, esta es una serie histórica desde el año 2012 a la fecha. La reputación corporativa, medida en un índice de 0.000 puntos, en general ha ido cayendo con el tiempo y nos ha ido hablando de procesos de transformación dentro de la sociedad, en los cuales las personas cada vez, más allá de la imagen, más allá del posicionamiento, miran respecto del comportamiento moral, de las conductas, de los valores que tienen las empresas y las instituciones públicas, y a partir de ese escenario las evalúan. Y lo que nosotros veníamos observando desde el año 2002 era una caída sistemática de la reputación corporativa en Chile. Pero el año 2019, esta caída fue brutal. Estábamos en presencia de una crisis de la reputación corporativa. De 653 puntos desciende hasta 575, 78 puntos menos. Cuando nosotros levantamos este estudio, alcanzamos, por esas casualidades de la vida, a levantar la mitad de la muestra previamente al estallido social, previamente al 18 de octubre, y la otra mitad de la muestra posteriormente al 18 de octubre. Y yo les quiero contar que el estallido para nosotros fue una señal, ¿no? Una señal respecto de la sociedad, una forma de expresión, un hito. Pero la crisis de la reputación corporativa en Chile venía previamente. Si nosotros hubiésemos parado el 18 de octubre de medir con el 50% de la muestra en este estudio, ya hubiésemos
tenía una caída que era dramática, desde 653 puntos a 592. Por lo tanto, y posteriormente al estallido, al 18 de octubre, nuevamente tenemos una caída que anda en torno a los 35 puntos. Y esto lo observamos independientemente de las empresas, independientemente de las instituciones públicas que estábamos evaluando, e independientemente de las dimensiones que estábamos evaluando y los rubros. Entonces, teníamos un golpe muy importante de la reputación corporativa, teníamos un golpe muy importante en los indicadores de confianza, de credibilidad, de representatividad en el país en el momento, y en ese contexto nosotros nos vamos a terreno, ¿no? Y levantamos el estudio de operadores 2019. Y el primer resultado que les voy a mostrar es la evaluación al servicio general entregado por el sistema de transporte de la ciudad de Santiago. Esta es una evaluación a nivel global del sistema. Tiene un componente de usabilidad, tiene un componente de servicio, sin lugar a dudas, pero también tiene un componente de imagen. Y también esta evaluación se podía ver seriamente afectada por este contexto tan agresivo, digamos, pensando en los distintos servicios, en las distintas instituciones que se podían medir en ese momento. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? A partir del año 2014, que se instala la primera medición con este promedio 4,3, ¿no es cierto?, donde partimos con un 13% de satisfacción apenas y un 49% de insatisfacción, observamos que la serie histórica hasta noviembre del año 2019 tiene un cambio tremendo. Hay una diferencia significativa, un aumento de la satisfacción, 22%, y una disminución significativa también de la insatisfacción, 40%. Y esto nos lleva a una satisfacción neta de menos 18. Es decir, tenemos un aumento de satisfacción neta de 19 puntos, significativo. En otras palabras, tenemos el mejor momento en materia de satisfacción usuaria para el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago. Y el promedio, que es el indicador que se presenta públicamente en general y que se considera para los distintos KPI que tiene el sistema, se mueve hasta un 4,6, en un promedio que no habíamos observado en esta serie histórica. Pero ¿qué resulta interesante? Un 28% de la muestra que nosotros medimos era muestra que era usuarios frecuentes de recorridos que estaban con estándar red. El 72% se mantenían con el estándar Transantiago. Y si nosotros abrimos y comparamos entre el estándar Transantiago y el estándar red en materia de satisfacción usuaria, nuevamente observamos una diferencia que es significativa, donde en el estándar red, 33%, un tercio de los usuarios y las usuarias consultadas se manifiestan, evalúan con una nota satisfactoria de 6 y 7, y un 31% apenas se instalan en el polo de la insatisfacción, con un neto de 2 puntos. Mientras que en Transantiago tenemos una satisfacción neta de menos 24. Es decir, el estándar red hace diferencia. El estándar red potencia la satisfacción, y esto es a nivel general del sistema de transporte público. En paralelo, en ese mismo momento, nosotros estábamos desarrollando un estudio cualitativo de imagen en base a focus group de distintos perfiles de usuarios y hasta de no usuarios del sistema de transporte público. Y observábamos un correlato también respecto de los discursos que tenía la población, que tenía este grupo que estábamos nosotros estudiando en función del sistema de transporte. De hecho, cuando uno les pedía, les mencionaba espontáneamente el sistema de transporte público, las primeras aproximaciones, las primeras ideas espontáneas que aparecían eran absolutamente negativas, un discurso totalmente negativo en base a Transantiago. Aquí tenemos algunas citas: te subes al bus y yo te dije, es bien concreto y contingente, son un asco, son sucios, están mal cuidados, emiten un sonido que es contaminante. Frases muy duras en torno al sistema de transporte público, pero que también las habíamos observado anteriormente, porque el equipo que trabaja en estas mediciones es un equipo de larga data, de larga experiencia en esta materia. Entonces las habíamos observado. Un discurso no se había mantenido ni había cambiado significativamente, radicalmente en el tiempo. Pero la sorpresa era cuando de repente aparecía la imagen del rojo, este rojo que transmite energía, red, y el discurso cambia totalmente, y hay una asociación espontánea que despierta esencialmente asociaciones positivas. Llega a ser gratificante saber que te puedes subir a un red y no a uno de los antiguos.
pero la gente todavía no lograba significarlos bien, no lograba ubicarlos bien, cuando nosotros medimos a fines del año pasado. Entonces, pero les llamaba, el símbolo es el color rojo, entonces ahí instalan esto, pero lo que sí tienen claro es que es una experiencia gratificante. Y en aquellos que no eran usuarios frecuentes de recorridos red, era una experiencia también aspiracional. Mira este bus que va pasando por ahí y que es distinto, que tiene una forma distinta. Cuando observamos la medición que tiene que ver con los recorridos, es decir, ya la evaluación del recorrido directo que uno ocupa como pasajero, como usuario frecuente, nuevamente observamos esta diferencia significativa respecto de la última medición de noviembre de 2018. Aumento de la satisfacción, disminución de la insatisfacción, una neta que va a pasar de -5 a 7, ¿no es cierto? Un cambio relevante en materia de la satisfacción usuaria con el recorrido específico que uno utiliza. Pero además mantenemos esta tendencia en la cual observamos la ganancia que tiene para los recorridos el estándar red. Si nosotros observamos la evaluación, comparamos la evaluación de los recorridos Transantiago, cuyo neto se encuentra en -2, y lo comparamos con el estándar red, que el neto asciende a 34 puntos, a un 34% de satisfacción neta, vemos una brecha que es relevante, vemos claramente se expresa la ganancia del estándar red y la valoración que empieza a tener. Y como yo les decía, un correlato con el estudio de imagen, la calidad del viaje es distinta entre un bus viejo de los Transantiago, ¿no es cierto?, y un bus red. Los usuarios, las usuarias reconocen esta diferencia. Entonces, estamos claros que el estándar red hace una diferencia respecto del estándar Transantiago, que cuando comparamos usuarios de un estándar versus otro, permanentemente estamos observando, ¿no es cierto?, una mejor evaluación, un más alto nivel de satisfacción. Pero les quiero mostrar además otro efecto que produce, que es interesante, y es que históricamente, en todos los estudios que se han hecho de satisfacción con el sistema de transporte público, hemos podido ver esta brecha entre la evaluación del sistema y la evaluación del recorrido. El recorrido normalmente tiene una evaluación más alta que la evaluación del sistema de transporte público, como un todo. Indudablemente hay temas de imagen, hay temas de marca, también hay, por supuesto, una dimensión de usuaria, de servicio, de experiencia de viaje, ¿ya? Pero independientemente de eso, siempre los recorridos se han encontrado mejor evaluados. Aquí observamos en el año 2019, se confirma esta tendencia, se mantiene con una brecha de 25 puntos. Cuando comparamos los recorridos Transantiago entre la satisfacción con el sistema versus la satisfacción con los recorridos, observamos esa misma brecha, 26 puntos. Pero cuando nuestra comparación es entre los recorridos red del sistema y de los recorridos, cuando es a nivel de los usuarios del estándar red, y comparamos su evaluación del sistema versus los recorridos, vemos como la brecha en satisfacción neta es de 32 puntos, ¿ya? Entonces, y aquí se nos dispara, hay un efecto de interacción respecto de la presencia del estándar red dentro del sistema de transporte público. Es decir, no solamente genera diferencia respecto del estándar Transantiago, sino que a nivel de los recorridos, de la satisfacción de los recorridos, potencia el nivel de satisfacción con los operadores cuyos recorridos responden a este estándar, ¿ya? Y si bien estamos en niveles más altos de evaluación, en el caso del estándar red, la diferencia entre sistemas y recorridos es aún mayor que la diferencia que podemos observar a nivel de Transantiago. Entrando a otro tema, a otra materia, si vemos la evaluación de los operadores en el año 2019, primero podemos observar que existe variación entre los operadores. Hay algunos que tienen evaluaciones destacadas, muy altas, y quisiéramos en este sentido destacar a STP, cuyo nivel de satisfacción es significativamente mayor que el resto de los operadores, con 49%. Tenemos a Redbus, a Medbus, a los buses Bulé, con satisfacciones netas que son de orden positivo. Tenemos a Express y a Subus en la otra posición del gráfico, pero aquí lo interesante es que si nosotros hacemos un análisis respecto de la composición de Redbus y de STP, nos vamos a encontrar que STP
tiene un 61% de estándar red consultado en su muestra, y en el caso de Redwood tiene un 26% de estándar red. Y los más altos, Medwood también 38%. Es decir, las combinaciones que se arman para Medwood, Redwood y STP implican una proporción importante, significativa, de usuarios del estándar red, que nos ayudan también a explicar por qué estos operadores tienen los resultados que tienen. Y además hay buenas noticias para varios de los operadores. Subus tiene una mejora significativa respecto de su promedio. Medwood, Redwood, STP tienen mejoras significativas en relación a sus promedios. Pero también no observamos ningún operador que tenga una caída. No observamos ningún operador que esté bajando en relación a su evaluación del año 2018, lo cual también es una buena noticia a nivel de los operadores. La medición del estudio de satisfacción se compone de 3 dimensiones, 3 componentes: servicio, imagen y pasajeros. A nivel del componente de servicio, hay 4 ítems fundamentalmente que se miden: la espera, los buses, el funcionamiento y los conductores. Y en relación a este componente de servicio, a este primer componente, el ítem destacado por su más alta evaluación corresponde a la variable buses. Y ustedes pueden observar aquí en la presentación, aquí tenemos la serie desde el 2015 en adelante, y cómo los buses ascienden a 28,4% de evaluaciones satisfactorias, de evaluaciones positivas, 6 y 7 en el año 2019, instalándose como el componente, uno de los ítems más valorados en el sistema de transporte público. Y si recurrimos nuevamente a nuestro estudio cualitativo de imagen, observamos como frases como, que fueron frecuentes en la investigación: es más cómodo y agradable llegar y subirse a un bus nuevo, que a una micro que te suena, que los vidrios, que cuando llueve se gotea, se llueven. Las referencias en relación al estándar red fueron abundantes, desde el uso, como también desde la deseabilidad entre aquellos que no eran usuarios frecuentes o que habían tenido experiencias ocasionales con el estándar red. Otro componente del estudio de servicio corresponde a la imagen, cuyos ítems tienen que ver con usabilidad, con preocupación por el usuario, por modernidad, por precio. Y aquí también tenemos 2 atributos especialmente bien evaluados en el contexto de atributos medidos para el sistema de transporte público. Uno de ellos es la preocupación por el usuario, que alcanza el 19%, pero el atributo que destaca, y probablemente es el más alto en términos de evaluación de todo el estudio, es la modernidad, que alcanza un 44%. Y la modernidad se encuentra altamente asociada al estándar red, nuevamente, donde produce un efecto de imagen de marca positiva, porque transmite preocupación para el usuario. Nos habla de una ciudad que es inclusiva, de una ciudad que ve, de una preocupación por el sistema de transporte público respecto de la ciudad, desde una mirada inclusiva que beneficia a todos los usuarios de la realidad, por un lado. Frases como, por ejemplo, puede ser que vengan con disposición de escuchar a todas las necesidades para ir mejorando las ideas, ¿ya? Nos están escuchando, están cambiando los buses. Y por el otro lado también, desde la idea de la marca, se instala una marca moderna, innovadora, cercana, que da confianza a los usuarios y las usuarias, un nuevo sistema de transporte público, más moderno, más eficiente, más ecológico. Algunas menciones que nos gustaría también instalar, porque forman parte de la evidencia respecto de la cual contamos en materia del conjunto de investigaciones que se han desarrollado para el Ministerio de Transporte, específicamente para nuestra contraparte de TPM. Hay 3 estudios que quisiéramos mencionar. Uno de ellos ya lo he citado permanentemente acompañando la información cuantitativa, que es el estudio de imagen de noviembre de 2019, ¿no es cierto? Otro estudio corresponde al de buses nuevo estándar, donde básicamente lo que se hace es una comparación, un levantamiento previo en aquellos recorridos que fueron cambiados, pasados al estándar red, ¿ya? Entonces, antes del cambio se hacía un levantamiento, posteriormente al cambio se hacía un segundo levantamiento, y se hacía una comparación de niveles de satisfacción entre un antes y un después.
y el estudio de reasignación, donde básicamente vamos a mirar el caso de Alsacia, como un operador cuyos recorridos fueron reasignados a otros operadores, y en algunos casos tuvieron también modificación en términos de estándar. Si tomamos el segundo estudio, el estudio cualitativo ya lo he mencionado varias veces, pero si tomamos el segundo estudio, que son los buses con nuevo estándar, y aquí observamos las distintas mediciones que se fueron haciendo en el tiempo en relación a recorridos que fueron variando, transformándose en estándar red, observamos que el efecto fue positivo para todos los casos. No tenemos un caso que haya retrocedido, que haya permanecido igual en materia de satisfacción usuaria. En general, siempre los promedios, y aquí estoy mirando probablemente el indicador más ácido, más duro en esta materia, que es el promedio. A veces las observaciones, las variaciones son más sencillas de entender, de observar, cuando miramos porcentajes de satisfacción. El promedio es más duro, en términos cuesta más moverlo, cambiar una décima requiere un importante esfuerzo, y observamos que en todos estos cambios, en todos los procesos de nuevo estándar, de reasignación a nuevo estándar, de cambio a nuevo estándar, el saldo finalmente fue positivo. Y en el estudio de reasignación, y aquí tomo específicamente el caso Alsacia, donde aquí en este gráfico a mano izquierda podemos observar el cambio antes de la reasignación y posteriormente ya con el funcionamiento de estos recorridos en materia con los operadores que estaban a cargo de cada uno de los recorridos, los nuevos operadores por reasignación, vemos cómo se produce una diferencia significativa también en la satisfacción, pasando de un neto de menos 18 a un neto de 17. Pero si desagregamos además este proceso de reasignación en relación al tipo de recorrido, es decir, aquellos que fueron Transantiago, que mantuvieron el estándar Transantiago, que venía originalmente desde Alsacia, pero ahora en manos de otro operador, y aquellos que pasaron a un nuevo operador, pero pasaron también hacia el estándar red, vemos nuevamente la brecha, el cambio, la diferencia significativa, donde este 17% que tenemos acá se desagrega en una evaluación, en una satisfacción neta de 3% para el estándar Transantiago, y de 43% para el estándar red, o sea, lo cual nos habla de la distancia, del cambio de la percepción de los usuarios desde antes de la reasignación, de un neto de menos 18, y su salto hacia un neto de 43%. O sea, lo que hay es un cambio brutal en la experiencia de viaje de los usuarios y las usuarias que sufrieron este proceso de reasignación, no solamente por cambio de operador, sino que además pasaron hacia el estándar red. En resumen, 3 indicadores o 3 ideas fundamentales en relación al estudio de satisfacción de los operadores. Primero, que observamos la mejor nota que tenemos en la serie histórica en relación al sistema, promedio 4,6, ¿no es cierto? Mejora respecto desde el año 2018, pero además mejor promedio dentro de la serie histórica. También tenemos la mejor nota observada a nivel de las evaluaciones de los recorridos, que son las evaluaciones directas de los operadores, con un promedio 5, donde también tenemos una diferencia significativa respecto del año previo, pero además también, tanto a nivel del sistema como a nivel del recorrido, tenemos evaluaciones mucho más altas para el estándar red. Y también tenemos algunos operadores con notas sobre 5, que son operadores destacados en esta materia, como STP, Redbus, Medbus y Buses Bulé. Y para ir cerrando ya la presentación, toda la evidencia nos habla respecto de el impacto que está teniendo el estándar red en el sistema de transporte en la región metropolitana, específicamente en el Gran Santiago. El estándar red genera una importante diferencia en la observación, en la evaluación, tanto del sistema de transporte público como de los operadores y de los recorridos específicos. El estándar red cambia mi experiencia diaria como usuario o como usuaria del sistema de transporte público, sin lugar a dudas, ¿ya? Y se acerca a la expectativa que tienen usuarios respecto de lo que debiese ser una experiencia de movilidad dentro de la ciudad.
La experiencia nos indica también que cada vez que un operador ha incorporado el estándar red en un recorrido, su satisfacción usuaria no solamente ha aumentado, ¿ya?, en términos del cambio, sino que ha generado ganancia en materia de imagen y en materia de los indicadores que tienen que ver también con la reputación corporativa, respecto de cómo el sistema de transporte público y el operador en particular se preocupa del usuario, se preocupa, aporta a la comunidad, aporta a la ciudad e interactúa, nos ayuda a todos a construir una ciudad, ¿no es cierto?, más sana, más limpia, un mejor entorno también, ¿ya? Los datos no nos dan suficiente evidencia sobre esto. El problema es que ahora el desafío es otro, en este momento. Y el contexto de pandemia nos cambió nuestra ciudad, nos está cambiando nuestra forma de vida y nos está instalando otros desafíos que son de otro orden. Las oficinas Ipsos instaladas en diferentes países del mundo, especialmente de aquellos que ya están en un retorno a las actividades, que están, entre comillas, instalando una nueva normalidad, porque la nueva normalidad, el nuevo escenario en el retorno a las actividades no es necesariamente el que teníamos en el pasado. No nos vamos a mover de las mismas maneras, no nos vamos a comportar de las mismas maneras, no vamos a tener las iguales prácticas, al menos en una primera etapa. Veremos qué va pasando a futuro. Pero lo que nos reportan las oficinas Ipsos ubicadas en estos países que están en este retorno a esta nueva normalidad, nos dicen que uno de los puntos críticos en materia de cómo funciona la ciudad, un punto de tensión, es el transporte público. Y en este sentido se vuelve fundamental tener protocolos, trabajar con auditorías de higiene y salud, estar trabajando, ¿no es cierto?, con los estándares que se desean y que son necesarios además para el funcionamiento del transporte público post pandemia, ¿ya? Y en este sentido hay que tener claro que van a haber estándares que van a ser necesarios de implementar por las empresas operadoras del sistema de transporte público, pero también van a haber estándares que le vamos a pedir a los usuarios o las usuarias, prácticas que vamos a pedir que ellos tengan dentro del sistema de transporte público. Hay que tener claro que este nuevo escenario no es solo un problema de salud, ¿no?, y que la implementación, el pensar cómo el sistema de transporte público va a operar en este nuevo contexto, no solamente está relacionado con el contexto pandemia como problema de salud, va a ser un problema de confianza también. ¿Cómo le damos la confianza, cómo generamos el espacio de confianza con el usuario y con la usuaria para que vuelva el sistema de transporte público, para que se mueva con tranquilidad y además con seguridad dentro de la ciudad? Es un tema de sostenibilidad social, es un tema de compromiso con la comunidad, por cierto, más allá de la base de salud y de higiene que tiene. Entonces, este es el nuevo desafío que nosotros observamos para el sistema de transporte público en un futuro inmediato, a corto y mediano plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Los invito a que vayan poniendo sus preguntas en el chat, hayan aparecido algunas. Después del panel vamos a tomar algunas preguntas para que Alejandra y los panelistas las puedan contestar. Bueno, ahora entonces damos paso a nuestra mesa de discusión, nuestra ilustre mesa de discusión, diría yo. Vamos a partir por Gloria Hood, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, a quien conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Tiene una larga trayectoria en transporte como consultora, también antes como subsecretaria. Solo mencionar que Gloria es ingeniera civil con mención en transporte de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene también estudios de posgrado en Georgetown University. Gloria, el micrófono es tuyo. Tienes que desmutearte, Gloria. Tienes que activar el micrófono. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Perdón. Muchas gracias. Solo para precisar, son estudios postítulo, por si acaso. Y quiero saludar a todos los integrantes de este webinar, dar las gracias además a la Universidad de Chile por su colaboración y toda su gestión, y pedirle permiso a mi guía de tesis, Juan de Dios Ortúzar, para hacer mis comentarios.
Lo primero que quiero comentar es que esto nos deja en evidencia y cada vez más el rol social del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Históricamente uno generalmente encontraba entre los ministerios sectoriales y más bien técnicos a transporte y telecomunicaciones. Y yo creo que las dos crisis, la de octubre y la de ahora, nos están dejando muy nítidamente encima que tenemos un rol muy profundo en el bienestar de las personas. Y sobre eso es lo que nosotros trabajamos. Y a mí me deja muy contenta, todavía no completamente, pero contenta que vemos que sintonizamos con lo que las personas planteaban como sus inquietudes. Además, bastaba con ser usuario del sistema para darse cuenta de las tremendas brechas que enfrentábamos de calidad. Y el país había evolucionado en muchos de los ámbitos, las personas tenían niveles de servicio muy altos en muchos de sus consumos permanentes, sin embargo el transporte público se nos ha ido quedando atrás y hacia eso apuntó el esfuerzo que hemos hecho con definir un nuevo estándar. Lo que queremos entonces es cerrar la brecha para el bienestar de las personas. Cuando uno hace políticas públicas, lo que espera es eso, que las personas se sientan mejor. Nosotros usábamos desde el comienzo una frase que después se masificó, pero desde las primeras definiciones del nuevo estándar hablábamos de devolverle la dignidad a los pasajeros, que nos parecía una cosa fundamental, porque creemos en una ciudad que se apoya fuertemente en la disponibilidad de buenos modos de transporte público masivo para reservar el espacio para las personas, de manera que podamos tener una vida de buena calidad urbana especialmente, compactando los viajes, reduciendo los automóviles, dejando espacio para las personas y usando los modos masivos. Nuestro plan es seguir avanzando en la dirección que los propios usuarios nos van señalando y que confirman con esta valoración que es la dirección que tenemos que seguir. Darle bienestar, darle certeza, darle respaldo, que puedan sintonizar con el servicio de transporte que usan. Y en eso vamos a continuar también flexibilizando y haciendo mucho más ágil toda la configuración del modelo de negocio de la provisión de servicios en Santiago, con contratos más cortos, con el Estado controlando los activos estratégicos que son los buses y los terminales, con muchos más operadores y con la posibilidad de reemplazo de operadores mucho más dinámica, para que el nivel de calidad sea de verdad y creíble la variable de control del sistema. ¿Qué nos preocupa principalmente? Y aquí en las dos presentaciones surgió, y nosotros vemos esa evidencia y estamos enfocados en eso. La pérdida de pasajeros en transporte público. En China ya vemos que ha repuntado en la actividad fuertemente apoyada en los automóviles. La venta de automóviles se ha disparado y las personas con una motivación que no podría tener otro motor más potente que el miedo a enfermarse y a morir. Eso es lo que está condicionando las decisiones de las personas, tal como se ha dicho acá. Y tienen una percepción de que los modos donde comparten espacio son más riesgosos. No hay una evidencia que lo confirme. De hecho, hay investigación hecha después del virus SARS en China que lo desmiente. Pero la percepción es la que finalmente mueve a las personas a tomar sus decisiones de viaje. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros es descomprimir tanto la ansiedad de la que aquí se ha hablado, ese miedo, como descomprimir físicamente a las personas. Y para eso tenemos solo una cosa por hacer, que es tomarnos la ciudad y usar el espacio de la ciudad para descomprimir viajes y a través de eso recuperar la confianza de las personas. Tenemos que mantener las medidas básicas de higiene, sanitización, resguardo de los pasajeros, información a los pasajeros, pero sobre todo tenemos que usar la ciudad para recuperar el movimiento con los resguardos sanitarios que van a transmitir a las personas la seguridad que esperan.
la variable de bioseguridad en el diseño aquí es clave. Así que esperamos avanzar en eso. Ya tenemos, hoy en la mañana, sin ir más lejos, tuve una reunión con todos los intendentes para transmitirles esta necesidad de tomarnos los espacios públicos. Después veremos qué pasa con el resto del tráfico, pero ahora lo que necesitamos es empezar a preparar una, sin que eso signifique un llamado a salir, al revés. Todavía estamos en una etapa en que no hay que salir, pero cuando se empiecen a descomprimir las cosas y queramos recuperar pasajeros de transporte público, tenemos que actuar sobre el sistema completo y sobre la ciudad completa. Creemos que hay una nueva configuración de la vida urbana, además con el teletrabajo, que también amenaza en cierta forma el transporte público. Así que enfrentamos un escenario donde hay una mayor valoración, donde están claras las variables que a las personas les responden a sus expectativas, pero también un escenario de gran incertidumbre y especialmente de gran preocupación, porque nuestro foco tiene que ser recuperar el transporte público para ciudades sustentables. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a nuestro segundo panelista, que yo puedo contar que también fue mi profesor guía, Juan de Dios Ortúzar, que es profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, también una larga trayectoria de especialista en temas de comportamiento de usuarios. Juan de Dios es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica y doctor de la Universidad de Leeds. Juan de Dios. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Gloria. Muy interesante. Te agradezco a la Universidad de Chile también por haberme considerado en este panel. Mi visión acerca del tema de satisfacción y transporte público proviene últimamente de haber hecho tener un alumno de tesis doctoral que hizo 7 trabajos muy interesantes sobre el tema. En particular, y me dio mucha risa lo que decía Carolina, uno de los trabajos tenía que ver con la jerarquía de Maslow de necesidades de tráfico, y de hecho él, considerando esto que podía haber, por ejemplo, atributos del sistema que eran funcionales o utilitarios, de seguridad o de protección, y hedónicos, que eran como más, una vez que están cubiertos los anteriores, aparecen ellos. Uno de los estudios era muy interesante, comparamos Santiago con Ciudad de México y 2 ciudades de Brasil, y llegó él finalmente en su tesis a la conclusión de que había una especie como de pirámide invertida, en que abajo, y lo más importante era la confiabilidad, si la confiabilidad estaba bien resuelta, tomaba como mucha importancia la seguridad, y si esta estaba bien resuelta, aparecían lo que llamaban los hedónicos, que eran servicio al cliente y comodidad. Y esto se daba como bastante bien en muchas de las ciudades. En Santiago estaba menos todavía lograda la confiabilidad y por lo tanto afectaba un poco el resto. Esa era una cosa como interesante que me surgió cuando habló Carolina. Y lo otro que yo quería decir era que ella también habló del trauma y los traumas que tenía la gente. Ayer escuché a Javiera Parada en una entrevista que le hizo Christian Barnken. ¿Qué persona con mayor trauma que ella puede haber en Chile? Y sin embargo, qué gran esperanza tiene de cómo se viene el futuro y qué es lo que hay que hacer para que podamos funcionar cada vez mejor. Yo le recomiendo a todo el mundo que mire esa entrevista porque me pareció notable. Una cosa muy interesante también que lo dijo, creo que ella, era que la gente estaba como con preocupación y iba a gastar menos. Si la gente está con una preocupación de gastar menos, a mí me preocupa mucho que pueda haber una mayor intención de hacer evasión, de tener mayor evasión. Y en ese sentido, yo vuelvo aquí, aunque se moleste Gloria, a plantear un poco de que deberíamos pensar seriamente que el transporte público fuera, ojalá, gratis. Y esto significa que no es gratis, sino que hay que financiarlo de otra forma, de manera que la gente lo pueda usar, pero que esté pagado, por ejemplo, por contribuciones de bienes raíces de la gente más rica, como ha sucedido en algunas partes del mundo. Yo creo que es una cosa muy interesante que la tiro a la palestra porque yo creo que cada vez le veo más futuro. También se mencionó el tema del hábito y la inercia, y qué pasa cuando hay un shock. Y nosotros investigamos el tema del shock en hábito de inercia cuando se implementó Transantiago con el shock que hubo ahí, a través de un panel, y vemos que el efecto del shock no es permanente. El efecto del shock es
de mediano plazo. Entonces uno, cuando se plantea frente a esta contingencia que tenemos ahora con el COVID, yo creo que sí, que va a haber un tiempo relativamente interesante, que no sé cuánto va a ser, en que la gente se va a comportar muy distinto. Y, por ejemplo, el hacinamiento de nuestro sistema de transporte colectivo van a tener que bajar en forma muy importante. Y yo creo que va a haber un mucho mayor interés en usar, por ejemplo, bicicletas, que parecen como mucho más seguras en términos de ese tipo de cosas. Y por lo tanto, lo que ha estado haciendo la municipalidad y lo que ha estado haciendo Gloria, tratando de aumentar el número de ciclovías de la forma que se pueda para darle mayor seguridad a la gente, me parece que va absolutamente en el sentido correcto. El metro nunca va a volver a ser, yo creo, con el hacinamiento que tenía de 6 pasajeros por metro cuadrado anteriormente. Yo creo que esa cuestión cambió definitivamente, y eso también va a hacer que sea mucho más caro. Incluso no estoy 100% seguro si las actuales líneas que teóricamente están justificadas vayan a estar tan justificadas cuando le consideremos un estándar que sea muchísimo más bajo en términos de cantidad de pasajeros por metro cuadrado. Y finalmente, lo último que quería decir es que, como habló Gloria también, la sustentabilidad es un tema clave. Nosotros estamos ahora afectados por la crisis social, que tuvo características muy desagradables acá y que todavía no se entiende bien. Tenemos el COVID, pero tenemos detrás de nosotros algo mucho mayor, que es el tema del calentamiento global y de qué va a suceder con el mundo entero. Y eso no lo hemos pensado tan bien. Y yo creo que eso viene fuerte y va a ser cada vez peor. Y en ese sentido, a mí me parece que, por ejemplo, los autos definitivamente no. O sea, yo creo que tenemos que quitarle toda prioridad al uso del automóvil porque es lejos el modo más contaminante, el modo menos sustentable, y tenemos que volvernos a que el transporte público, de una forma quizás un poco distinta, recupere o gane muchísimo uso, pero también otros medios como lo que se llaman normalmente transporte activo, caminata y bicicleta, tome un rol mucho más preponderante en nuestro país. Muchas gracias, Juan de Dios. Bueno, nuestro siguiente panelista es mi colega de la Universidad de Chile, Cristian Ángelo Guevara. Ángelo es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, ingeniero civil y magíster también de la Universidad de Chile, y magíster y doctorado del MIT. Ángelo. Muchas gracias, Marcela, y gracias por la invitación y gracias a la gente que hizo las presentaciones. Súper interesante y es súper valioso que se hagan estas investigaciones en el tiempo sobre la percepción de transporte público. Solamente, digamos, hacer un par de comentarios. Digamos, el resultado principal que se veía no sé si el principal, o el que más destacaron al menos de los datos, era que el estándar de los buses nuevos, que son mejores en hartos sentidos. Uno puede ser que son eléctricos, la suspensión de los vehículos se siente diferente. Desconozco los detalles técnicos, que tiene aire acondicionado y todo, se percibía mejor. Nosotros estamos haciendo un proyecto que no está relacionado, digamos, con la percepción del usuario en el sentido de la satisfacción para evaluar a las empresas, sino que tenía que ver con desarrollar un marco conceptual para medir emociones cuando la gente usa servicios de transporte público y relacionar eso aparte con indicadores psicofisiológicos, con la temperatura. Entonces mandamos a la gente con unas pulseras que miden, digamos, varios indicadores que se relacionan con el estado emocional de las personas, y aparte les pedimos a las personas que declararan emociones, y aparte, y en el fondo las emociones se declaran si acaso tienen una valencia positiva o negativa, o si son activas o no activas. Y en los resultados globales, claro, también se ve una diferencia, digamos, cuando uno compara el bus eléctrico, le pusimos nosotros, pero el bus rojo básicamente versus el bus convencional, y en los datos que hemos analizado hasta ahora, el metro línea 4, se nota una diferencia, que tienen valencias más positivas, las personas declaran emociones más positivas cuando usan ese tipo de vehículos. Así que eso está alineado y efectivamente se nota como un estándar.
¿Por qué puede ser? No sé, más amplio, pero vale la pena analizarlo. Puede ser, digamos, puede ser también un efecto de la novedad, digamos. No estoy seguro, pero sin duda que es un efecto que parece real y que vale la pena analizarlo. El otro punto que quería destacar es que, se me olvidó ponerme, porque tú me dices, Marcela, si se me alargo demasiado. Bien por ahora. Que ha sido un año, bueno, depende de cómo uno lo vea, pero tremendo para transporte público, primero con los eventos de octubre, que no estoy seguro cómo llamarlos, pero la quema de metro, de varios buses, claro, que tampoco hacen tanta primera plana, el aumento de la evasión, etcétera. Después viene el COVID y todo, y si uno ve el vaso medio vacío, da un montón de susto, porque las pérdidas de plata pueden ser brutales, digamos, y se puede traducir esto en que el sistema quiebre, después, y si pasamos, la gente va a empezar a ocupar los autos, peor. Y eso en Santiago, que igual hay herramientas para controlarlo, porque hay cómo financiar todo, pero en regiones ni hablar, o sea, es como el escenario se ve súper catastrófico. Pero, por otro lado, y en línea con lo que mencionó la ministra, o de lo que yo entendí de lo que la ministra había planteado, por otro lado, igual uno podría ver esto como una oportunidad para hacer un cambio radical, y también en línea en parte con el último punto que remarcó Juan de Dios. O sea, nosotros, toda la gente que se haya metido a pensar un poco el problema de transporte urbano concuerda en que el transporte público es lo fundamental desde el punto de vista ambiental, social. No hay vuelta. La ciudad no es sustentable con el auto, digamos, a futuro, no se puede. Y quizás ahora, mezclado el efecto del estallido social o lo que pasó en octubre y con lo del COVID, quizás ahora es la oportunidad para darle una preferencia grande a transporte público. O sea, lo que yo entendí de lo que la ministra decía con respecto a ocupar la ciudad, entiendo yo que es como, mira, tenemos miles, o sea, no sé cuántos, pero miles de kilómetros de calles pavimentadas, listas con semáforo y todo. Lo lógico es usar eso de manera eficiente y proveer esa infraestructura para transporte público y para bicicletas, y lo que sobre será para los autos, para los que, porque el auto es menos eficiente, es más caro, etc. Entonces, dada esta situación, deberíamos aprovechar esta oportunidad, y dado que esperemos, y de hecho podríamos favorecer para que se gatille, que se sustituyan viajes y que se hagan menos viajes porque la gente haga más teletrabajo, pero los viajes que se hagan en un sistema de transporte público, y la infraestructura está disponible, y en el fondo uno podría pensarlo, tener miles de justificaciones, pero en el fondo con la misma flota que tenemos hoy día, podemos proveer más servicios si les damos exclusividad al sistema. Y segundo también, el problema de la evasión es súper complejo, pero yo al menos plantearía que sería muy recomendable hacer, al menos pensar en, quizás, no sé si estoy tan de acuerdo con el transporte público gratuito como plantea Juan de Dios, pero hay discusiones, pero lo que sí me parece que es primordial, hay que pensar en subsidios focalizados. O sea, si alguien que hace cesante, por ejemplo, uno debería tener un pase para andar, no sé, 2 meses gratis en transporte público, y que lo pague el Estado. Es súper rentable. Y si alguien tiene ingresos muy bajos, que se le subsidie el transporte público. Digamos, hay gente que de verdad que gasta, no sé, el 30-40% de su ingreso en transporte público, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, y aparte, incluso eso significa subir un poco las tarifas para otros, puede ser, o pagarlo de otro lado. Entonces yo creo que al menos esta es una oportunidad para decir que en el fondo el transporte público es el único medio que es sustentable, que es equitativo, no sé, igualitario, y podemos subsidiar. O sea, esta es una oportunidad para hacer un cambio y que sería aceptado, y hay que tener cuidado, porque en realidad, o sea, yo no tengo todos los detalles, pero desde afuera, como se ve, lo que está ganando, o sea, la gente quiere que le bajen el tag, y que ojalá que casi que le paguen por andar en auto. Eso es lo que va fácilmente. Entonces, hay que poner en la discusión ese tema, y ojalá que se pueda ganar un punto. Eso. Y bueno, y lo último, destacar que también, bueno, esto es de Santiago, que es súper importante, pero el desafío me da la impresión a mí que es más grande
en regiones. Ahí puede ser una batalla que va a ser mucho más difícil de ganar. En Santiago me da esperanza porque al menos hay un sistema que está funcionando que lo engloba todo. Ese es mi comentario, Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángelo. Creo que le dejaste una pregunta semi-planteada al siguiente panelista. Bueno, Porque justo el siguiente estaba panelista, preparado. claro, Juan Antonio Carrasco, profesor asociado de la Universidad de Concepción. Juan Antonio es ingeniero civil y magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor of Philosophy de la University of Toronto. Juan. Gracias, Marcela. Bueno, primero agradecer obviamente la invitación. Ha sido un seminario bien interesante. Yo recuerdo cuando estaba estudiando mi doctorado, de hecho, yo tuve un curso de transporte público y el profe de transporte público, que es un consultor, se quejaba mucho de que la industria automotriz tenía muchos recursos en marketing. Entonces uno se imaginaba, la imagen que tenía el norteamericano del automóvil era este super auto, obviamente que en un espacio vacío, que se podía mover rápido y por lo tanto entonces era muy atractivo. Versus la imagen del transporte público que siempre era como esta imagen que uno ve en las películas del metro de Nueva York, así como oscuro, sucio, donde siempre los bandidos, siempre hay peleas y hay crímenes, y por lo tanto entonces él arguía por una necesidad muy fuerte de jugar los mismos juegos de nuestra manera del transporte privado, en términos de generar un esfuerzo de marketing relevante y tomarse en serio esa perspectiva. Y en ese sentido es bienvenido hacer seguimientos y estudios en ese sentido al respecto del transporte público. Sin embargo, obviamente, y voy a decir algo obvio como especialista, más porque experto no soy, todos somos expertos en este transporte público, la experiencia del viaje no es un champú. La experiencia del viaje tiene tiene dimensiones que son mucho más complejas. De partida tiene una dimensión intermodal, que yo creo, yo echo de menos en la discusión, porque es muy relevante, me parece, en este contexto. El transporte público se relaciona con la caminata muy fuertemente y se relaciona en potencial al menos con la bicicleta. Y por lo tanto, entonces tenemos que pensar en esa experiencia de movilidad completa. Y yo creo que ahí hay una brecha muy importante asociada a evaluar el viaje, porque si uno evalúa el viaje en transporte público y le pone nota, que sigue siendo mediocre, desgraciadamente, y todos esperamos que no lo sea, no es la experiencia arriba del bus, es la experiencia en el paradero, es la experiencia en el acceso a los paraderos, y allí estamos muy al debe. Nosotros, en el contexto, de hecho, de una futura aplicación de Transap, junto con Marcela, hicimos en un momento estudios focales acá en Concepción a estudiantes universitarios con una metodología bastante más sencilla que la que vimos en esta presentación, y por supuesto que aparecieron muchas de estas dimensiones, pero yo creo que hay ciertas dimensiones que hay que ponerle una lupa mayor. La dimensión, por ejemplo, de la equidad de género me parece que es una dimensión que todavía estamos subestimando de manera importante. Y en ese sentido me parece que hay un trabajo relevante que hacer en ese ámbito, porque además los planificadores de transporte tenemos un sesgo importante de no dimensionar la relevancia que tiene ese tema en el uso del transporte público. Me parece que el transporte público, más que una experiencia aspiracional, tiene que ver con tiene una dimensión, y aquí paso de lo del champú al transporte público. Me parece que es muy, muy relevante empezar a entender esto como un contrato social. Y ahí el vínculo respecto a lo que vivimos a partir de octubre y lo que seguimos viviendo en relación no solamente con la crisis económica que vamos a comenzar a enfrentar, con el desafío de la pandemia, pero también con el desafío de generar un nuevo contrato social en este país, es muy relevante. El transporte público, la intermodalidad y la caminata, además de ser muy relevante respecto a la sustentabilidad y al cambio climático, como dijeron mis anteriores colegas y a los que yo adscribo, también es como ha dicho Peñalosa, otros alcaldes y otra gente de otras partes del mundo, también tiene una dimensión ciudadana muy relevante. Yo creo que ahí, más allá del estándar material, tiene que ver con simbolismos importantes respecto a cuánto espacio yo le dedico al transporte público, cuánto espacio le dedico a la caminata,
versus cuánto espacio le dedico a la minoría de los hogares de este país, que son los que tienen automóvil en sus hogares. Y toma los últimos 30 segundos asociados al tema de regiones. Yo creo que el estándar de red, a ver, tenemos que llegar a un mínimo, un estándar mucho más bajo de red en regiones, y es un desafío que, que ciertamente no voy a pretender que no sea obvio para la mayoría de los que estamos acá, pero me parece que es súper fundamental de lograr. Me parece que hay una percepción, y aquí no voy a hablar ni siquiera como especialistas, sino que como desde la posicionalidad de en regiones, hay una posición de un gran desbalance en los estándares de transporte público entre Santiago y la región. Y esa percepción me parece que es nefasta y es bastante injusta finalmente para este contrato social que necesitamos generar, y también para lo que se viene en términos de desafíos con la pandemia, sin hablar de los grandes desafíos asociados a los operadores y a una serie de condiciones técnicas que yo creo que hay que poner un poquito en el tapete. Eso. Gracias, Marcela. Muchas gracias, Juan. Bueno, y muchas gracias a todos los panelistas, porque además se han ajustado al tiempo, así que ahora tenemos tiempo para responder las preguntas. Les voy a leer algunas de las preguntas. A ver, vamos a partir con la pregunta de Ariel López, que dice: ¿cómo se condice esta maravillosa y fascinante evaluación de Standard Red con que la evasión enero-marzo sea 35,2%, la más alta de la historia de Transantiago? Toma el tema de la evasión, ¿no es cierto?, que ha sido abordado, y Sí. No sé, ¿quién quiere contestar esa pregunta? ¿Gloria? Creo que la tengo que contestar yo, sí. Lo primero es que está bien formular las preguntas, creo que el tono irónico está de más. Estamos presentando lo que las personas opinan, y eso merece un respeto que todos debemos cuidar. Efectivamente, el trimestre enero, febrero, marzo de este año resultó en un índice de evasión usando la metodología tradicional, que es la más alta de la que se tenga registro. La siguiente creo que es del año 2016, si no me equivoco. Que son altísimas, y nosotros no quisiéramos tener esos índices, pero también tenemos que recordar lo especial o diferente que ha sido el sistema, o las condiciones en que ha tenido que operar el sistema desde octubre del año pasado. Nosotros con lo fuerte de la pandemia, pareciera que se nos ha quedado un poco en el recuerdo lo que vivíamos en enero, febrero y marzo, pero solo en esos 3 meses hubo 34 buses quemados. Más del 50% de los recorridos tuvo que ser redireccionado. Todo eso afecta la forma en que las personas viajan. Y hay un impacto muy fuerte si uno hace el recuento, la cantidad de buses vandalizados es muy grande. Así que son condiciones muy inusuales. De hecho, desde octubre del año pasado se está haciendo un pago con una estructura distinta a los operadores, justamente por las alteraciones del sistema. Y vemos que estamos viviendo ahora otro trimestre con dificultades. En marzo, además, el 3 de marzo se detectó el primer caso, pero el 18 de marzo fue la primera cuarentena y se fue a pique la demanda. Así que tenemos varias variables que tuvieron un comportamiento que no era el habitual del sistema. Yo, francamente, hoy no tengo cómo encontrar una explicación directa de la medición de evasión, porque son muchos los factores que influyen, y en eso estamos ahora tratando de encontrar una relación que nos permita anticipar condiciones a futuro. Pero por eso creo que es un índice que es consistente con la situación que se vivía. Ok, muchas gracias, Gloria. Ahora quiero plantear 2 preguntas juntas. La pregunta de Joaquín Martínez, que dice... Perdón, un comentario más. Eso no significa que por situaciones inusuales nosotros vamos a abandonar el esfuerzo de controlar evasión, ¿no? Sigue siendo un tema central en el sistema.
Sí, la evasión es un tema que capaz que sea un tema para un seminario en sí mismo. Sí, sí, exactamente. es un tema muy relevante. Ya, entonces yo quería juntar la pregunta de Joaquín Martínez con la pregunta de Paul Basnac. La primera dice, respecto de la evaluación positiva del estándar red, ¿existen diferencias en la percepción de los usuarios y las usuarias según las condiciones de hacinamiento de los viajes evaluados en los buses red? Y la otra es si se identificaron diferencias significativas en la evaluación del sistema por parte de distintos tipos de usuarios. Por ejemplo, evasores, no evasores, por edad, por género. Creo que esta pregunta es para Alejandra. Sí, por acá. Y quisiera incluso incorporar un par de preguntas más que aparecieron, que yo creo que es parte de la explicación completa. Pero me gustaría en realidad partir instalando un punto, y es que la evaluación o los niveles de satisfacción con el transporte público, específicamente en la región metropolitana, tienen un historial de un nivel de insatisfacción muy alto, de mediciones muy bajas. La satisfacción es una relación entre la expectativa y el servicio que se recibe finalmente, ¿ya? Que yo la consolido en una nota. Entonces, desde esa perspectiva hay que considerar también que el contexto de expectativas en relación al sistema de transporte público parte de una expectativa muy baja, ¿ya? Entonces, lo que hemos observado, por eso el estándar red sorprende tanto, por eso genera este quiebre en la situación de viaje del usuario y la usuaria, ¿ah? No es que signifique la solución final, ni aquí viene la transformación radical del sistema, son mejoras progresivas, y el estándar red va a tener también su periodo de desgaste, no se puede basar solamente en el estándar red la mejora, y específicamente lo que están viendo las personas, que son los buses rojos, no es exclusivamente la única mejora del sistema, ¿ya? Lo que tiene es un impacto hoy día en lo inmediato que nos transforma la satisfacción. Y desde esa perspectiva, lo que nosotros observamos cada vez que segmentamos la muestra por niveles socioeconómicos, por género, por edades, etc., es muy poca diferencia significativa. Opera un nivel de satisfacción muy bloque a nivel de la sociedad, ¿ya? Porque hay una expectativa que está en un piso relativamente bajo en nuestra experiencia en materia de expectativa usuaria, y que por lo tanto opera muy en bloque con los distintos grupos. No tenemos el dato respecto de hacinamiento, sería interesante, la información está y además está disponible para hacer los cruces y los elementos que uno quisiese hacer, pero sí hay una pregunta que tiene que ver por ahí, que habla de, ¿no es cierto?, nos remite a los buses eléctricos versus los ecológicos, cuando habla del Euro 6, y eventualmente teníamos también mediciones del Euro 4, nosotros en el pasado. Y mira, yo diría, primero, por el lado de los usuarios y las usuarias, alcanzan a distinguir la diferencia entre Transantiago y Red. A Red les cuesta ponerle nombre todavía, ya hablan de los buses rojos, pero y entienden todavía bien la diferencia en términos estándar, pero sí se dan cuenta que hay una experiencia de viaje distinta. No logran los usuarios hacer una distinción tan fina, pero sin embargo tenemos datos en materia de los estudios que se han hecho en el último par de años, donde sí podemos contrastar la satisfacción entre aquellos servicios que migraron hacia un estándar con buses eléctricos versus los ecológicos. Si uno sacara un promedio rápido en términos de estas mediciones, el promedio de aumento en la satisfacción de los buses eléctricos nos pone, desde el punto inicial, nos aumenta 0,6 el nivel de promedio, versus los ecológicos que nos hacen aumentar desde el promedio inicial 1,2 puntos. Entonces, yo creo que ahí la evidencia cuantitativa finalmente es la que nos dice que los buses ecológicos, si bien no son distinguidos por el usuario o por la usuaria, sí nos están también generando una diferencia a nivel de la satisfacción usuaria finalmente. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más quiere comentar en este tema? Ángelo, tal vez, por el tema de los estudios que hiciste tú de percepción, si los usuarios son capaces de distinguir el bus diésel Euro 6 del bus eléctrico, en el fondo, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Porque esos son los dos tipos que hay en el estándar. No sé si con lo que tenemos no sé si podría ayudar para diferenciar. Quizás uno podría emplear el estudio, ahí uno podría medir a nivel micro con los indicadores de las personas, claro, pero tenemos en la muestra que tenemos, claro, tenemos gente que anda en los buses eléctricos y un recorrido antiguo, pero no sabría si la gente distingue
el impacto ambiental, digamos, en otro trabajo, la cosa que hemos hecho de los vehículos, de los autos eléctricos, con Marcelo, ¿de acuerdo? Claro, como que no se notaba mucho, digamos, como que no era un incentivo per se, aparentemente, digamos. Solamente un comentario. En general, cuando nosotros hemos conversado con usuarios, y yo uso el sistema frecuentemente, cuesta para las personas distinguir cuál es eléctrico y cuál no. Porque además todos son suaves, los eléctricos, cuando uno usa uno o el otro, los eléctricos son mucho más silenciosos, pero tienen atributos muy parecidos. Y muchas personas me ha tocado que hablan del bus eléctrico y yo sé que es un bus diésel. Entonces yo creo que todavía hay un poco más de investigación que podríamos hacer para ver si es relevante esa diferencia. Para nosotros lo relevante es que sean todos apunten a un sistema ambientalmente sustentable. Si pudiéramos ir a más eléctricos, mejor. Pero pareciera que las personas todavía no discriminan entre unos y otros. En mi experiencia como usuaria también, cuesta darse cuenta. Sí. Ya, ahora vamos a pasar a la pregunta de Marisol Castro. Marisol dice, la satisfacción usuaria se asocia a las expectativas de los consumidores frente a un servicio o producto. Un poco lo que planteaba Alejandra, ¿no es cierto? ¿Cómo creen que van a cambiar las expectativas que los usuarios tienen para el transporte público con el estallido social y la pandemia? ¿Y cómo esperan que esto afecte la satisfacción? ¿Puedo hacer un comentario? Yo creo que hay otros más calificados que yo, como Juan de Dios, que conocen más de comportamiento de usuarios. Pero lo que se está mostrando en el mundo es que, tal como nos presentó la Carolina en la primera charla, las personas van a buscar la seguridad personal, la seguridad de no enfermarse. Y eso es lo que está motivando todo. Y motiva a, como decía antes, usar el auto porque sienten que es su espacio controlado. En esa forma se va a condicionar la movilidad. En cuanto seamos capaces de transmitirle a las personas espacios de seguridad de contagio. Aquí esto pasa por encima de todas las consideraciones. Cuando yo vi los datos de Alemania, y que Alemania ha dejado de usar transporte público la gente masivamente y se ha cambiado al auto, cuando es un país con una conciencia del impacto ambiental probablemente la más alta en Europa, quiere decir que este motivador está siendo mucho más fuerte que cualquier otra cosa. El motivador de la seguridad personal. Yo creo que eso es lo que va a condicionar, y por eso es que hay que trabajar tan fuertemente en generar estos espacios de descompresión, como digo, la descompresión afectiva, psicológica de las ansiedades y la descompresión física. Dame un segundo, Juan de Dios. ¿Sabes qué? Voy a agregar otra pregunta que está muy relacionada con esta, para darle más contexto a tu respuesta y a la siguiente respuesta. Luis dice, ¿cuándo estiman que saldremos del confinamiento? ¿Cuándo estiman que llegaremos al estado de nueva normalidad para el transporte público? ¿Cómo vislumbran que serán las diferentes fases hacia dicha nueva normalidad? Se puso mucho más complicado. Yo también tengo un comentario. Yo lo que iba a comentar muy cortito era que, a ver, en Inglaterra, por ejemplo, que es un país que yo conozco mucho, que me llega mucha información, están muy preocupados del tema, obviamente. Yo creo que esto, a ver, tiene de nuevo dos etapas. Una etapa como de corto plazo, llamémoslo así, que es muy luego, después de que podamos salir de las casas y empecemos a viajar de nuevo. Y después una etapa de mediano más plazo, cuando ya estemos convencidos de que a lo mejor el COVID va a ser una mala pesadilla y tenemos vacuna y qué sé yo. Entonces, en este periodo intermedio, que puede durar, no sé, a lo mejor 6 meses o algo por el estilo, la verdad es que ahí hay que ser pitonizo. Yo creo que va a ser muy importante esto que comentaba anteriormente, que el metro, por ejemplo, que es un modo usado muchísimo en Santiago por mucha gente porque es muy importante, va a tener que cambiar un poco su estándar en cuanto a la cantidad de gente que acepta en cada carro y cosas por el estilo. Va a tener que haber un montón de gente que se sube al metro en cada estación a desinfectar, va a tener que dejar entrar a la gente echándole cositas en las manos. O sea, yo creo que va a tener que cambiar de una forma bien especial que lo va a hacer, como decía antes también, mucho más caro. Ahora, ¿cuánto tiempo más va a durar eso? Yo creo que, o sea, no sé si desgraciadamente, yo creo que no va a durar tanto más. Yo creo que nosotros nos acostumbramos rápido y una vez que nos digan que ya tenemos vacuna y qué sé yo, vamos a volver a vivir
relativamente felices de nuevo hasta que aparezca una cosa peor en unos 2 o 3 años más. Esa es mi visión. ¿Puedo hacer un comentario también? Por supuesto que yo no tengo ninguna información de cuánto va a durar esto, ojalá lo menos posible, pero sí tengo claro que tenemos que prepararnos para cuando empiece a haber una vuelta. Y coincido con Juan de Dios en que hay que actuar sobre los sistemas dando espacio. Cuando yo hablo de tomarnos la ciudad, no hablo solo de ciclovías, hablo de tomarnos el espacio, por ejemplo, para que en las misas ya no se haga la misa adentro, se haga afuera, en la vereda y en parte de la calle, que parte de los colegios funcionen en una pista de la calle, cerrando la calle. Vamos a necesitar ese espacio, y esa son las fases. A Juan de Dios le voy a mandar un estudio que encontré, una imagen muy buena de los estudios después del virus SARS, cuál fue la tendencia de la recuperación. Y efectivamente, en la medida que se controló el contagio, se recuperó el transporte público, con un daño muy grande, pero se recuperó. Nunca fue tan grande como lo que ha ocurrido ahora. Pero llega a niveles un poco más bajos por un segundo componente, que es el teletrabajo. Y a mí me preocupa también que mucha gente va a descubrir que se puede ir a vivir un poquito más lejos y viajar un par de veces a la semana a la ciudad, lo cual va a descomprimir los viajes, pero nos va a generar una necesidad de abastecer de transporte público a zonas lejanas y poco densas, lo cual significa sistemas caros. Entonces, creo que hay una amenaza de reconfiguración de la ciudad bien grande también, basada en los sistemas digitales. Y creo que para eso también vamos a tener que armar algún plan. Pero en lo inmediato, esto de tomarnos los espacios para poder descomprimir, por ejemplo, las ferias, cuando nosotros vemos que mucha gente va a la feria, en una vereda angosta y todos los puestos uno al lado del otro, uno podría decir, esta feria ahora va a funcionar en esta otra avenida grande, los puestos más abiertos y las personas menos apretadas. Cosas como esas las vamos a tener que implementar ahora en muy corto plazo, justamente con actividades que son de primera necesidad. Y después, por supuesto, en la vuelta de plazo mediano. Marcela, perdón. Una cosa cortita que quería agregar como idea. Los especialistas sabemos que la capacidad también depende del tiempo de ciclo, y yo creo que hay que colocar con urgencia o hacerle un acento al sentido de urgencia respecto a mejorar la velocidad operacional y también la confiabilidad del servicio de transporte público en Santiago y también en regiones. Y eso significa, me parece a mí, que hay una urgencia de ser mucho más agresivo respecto a corredores de transporte público de emergencia y generar una mucho mejor fiscalización para ellos. Eso no es solamente un tema técnico de rapidez de los buses, yo creo que ahora hay una urgencia muy importante. Me parece que el efecto de mediano plazo asociado a teletrabajo y al uso del automóvil va a estar fuertemente mediado por la crisis económica. El transporte público va a ser un motor clave para volver a movilizar, sobre todo a esos 80% del quintil más bajo de la población que no tuvo la capacidad, según los datos que nosotros sacamos, de teletrabajar, y que no va a tener esa capacidad ni tampoco comprarse un automóvil. Entonces yo creo que ahí es muy importante matizar de que algunas medidas que parecen técnicas y operacionales respecto a corredores de transporte público de emergencia, a generar un espacio solo para buses, sin taxis colectivos, por ejemplo, en regiones, impulsar fuertemente los servicios solo bus, va a ser muy importante también operacionalmente para poder generar condiciones adecuadas de transporte público. Muy bien, muchas gracias. Me encantó esa idea de tomarnos las calles. Sí. Me van a retar, eso sí. A ver, hay una pregunta de Janet Orozco, dice, si el estado de los buses influye tan fuertemente en la satisfacción de usuario, ¿qué mecanismos se proponen para motivar a los operadores a mantener los buses en buenas condiciones? Siento que esto es un costo asumido por ellos, pero no tiene ventaja más allá del ICB.
En eso yo creo que puedo aclarar que justamente por esta razón es que en el modelo nuevo del sistema en Santiago, y queremos implementar algo similar en regiones, espero que lo veamos luego, se propone que los buses queden controlados por una entidad que no es el operador. Estos buses es un modelo de provisión de flota que tiene una auditoría de mantención, de manera que a través de un pago del Estado, esta entidad compra los buses, un modelo de leasing, y se los entrega al operador. Y además tiene una auditoría de mantención que asegura que los buses están en buen estado. Entonces el operador opera esa flota. Si el operador funciona mal, se cambia el operador, pero los buses tienen que estar en buen estado para entregárselos a un siguiente operador. Así que en el nuevo modelo estamos cambiando bien radicalmente eso, justamente porque cuando está todo en manos del operador, y él es dueño además, se debilita la posibilidad de obligar a que esta mantención esté en el nivel que tiene que estar, y que ha probado ser una variable clave en la percepción de las personas. ¿Alguien más quiere comentar con respecto a esto? ¿No? Ya. Voy a tomar la pregunta de Carlos Mella. Dice, dentro de la satisfacción de nuestros usuarios, considero relevante la seguridad en su viaje, y hoy la delincuencia debido al COVID ha aumentado en varios sectores. ¿Cómo convencemos a nuestros usuarios que mejoras en el transporte van de la mano de la seguridad? Yo creo que se refiere a la seguridad en... Sí, seguridad de... Security. De seguridad sí, security. Es una palabra para las dos seguridades. Sí. Sí. Bueno, en las flotas nuevas un requisito son las cámaras y el control centralizado. Sin embargo, sigue siendo un problema grave. Es algo que debilita la posibilidad de que las personas tengan una confianza más alta en el sistema, porque sienten riesgo personal, que se agrega al riesgo que ahora trae coronavirus. Pero, por ejemplo, paraderos oscuros, o paraderos con accesos en mal estado, o tiempos de servicio irregulares que exponen a las personas a estar en un lugar más peligroso. Eso yo creo que atenta contra el uso del transporte público. Y lo que estamos proponiendo es que, por ejemplo, en las nuevas líneas de metro existan rutas de acercamiento a las estaciones que tengan características donde esa seguridad esté mejor cubierta, como buena iluminación, como veredas más anchas, o algunas rutas de caminata, pero tal como decía Juan Antonio, esto es un sistema que va mucho más allá de lo que pasa dentro del bus, y todo ese entorno es muy fuerte en el peso de la percepción de seguridad. Es un tema claramente que todavía requiere mucho trabajo para resolverse. ¿Puedo, Marcela? La pregunta, Carlos, muy interesante. Nosotros trabajamos hace muchos años atrás en un estudio muy interesante sobre la percepción de seguridad de la gente al caminar por barrios relativamente complicados. Y como decía Gloria, lejos lo más fuerte es la iluminación. O sea, si el estudio lo hicimos de día porque de noche era ridículo, lo único que importaba era la iluminación. Y hay un tema muy interesante porque hay una cosa que se llama la percepción de seguridad propia que tú sientes, y la seguridad que te da el estar en un ambiente que a lo mejor hay gente vigilándote y que te protege. Y en ese sentido se sabe muy bien que mientras más gente hay, más seguro estás. Eso pasa a niveles de muchas características. En el caso del transporte público, yo diría que la percepción de inseguridad más grave puede ser justamente en los paraderos. Y cuando tienes que caminar a un paradero por un sitio que sea oscuro, o que sea en una población complicada, o que se sepa que roban, etcétera, claro. Pero eso es difícil que el sistema de transporte público, a no ser que se preocupe de que el paradero esté bien iluminado y tenga una cámara o qué sé yo, haga mucho. O sea, esto depende más bien de nosotros como ciudadanos. O sea, o a lo mejor de las municipalidades preocupándose de que sus barrios estén mejor iluminados. Es un problema demasiado complicado como para que lo aborde solamente, yo creo,
la empresa o el gobierno en la parte de transporte público. Sí, yo agregaría eso, que quizás lo que uno debería apuntar es tratar que el sistema sea un poco más seguro que el entorno en el que se está moviendo, que al menos si uno se subió al bus, que es un poquito más seguro que lo que está en la calle. Claro, si el entorno es súper inseguro, igual te pueden asaltar en el bus, pero que sea menos probable porque, no sé, hay cámaras y digamos, o el sistema va a perseguir a los asaltantes, etcétera. Eso, y como señal, o sea, incluso como sensación, que no sé si hoy día es real. Perdón, Marcela, muy corto, yo creo agregar un par de cosas. Yo creo que es importante, estoy de acuerdo que es difícil, pero eso amerita que es importante que también se integre a otros niveles de gobierno. O sea, lo que pasa en regiones donde cada municipio tiene un estándar distinto de paradero no es aceptable para la experiencia del viaje y en particular para la seguridad. Y en el caso particular de la seguridad, es la seguridad ciudadana, pero vuelvo un poco a una dimensión que ya hablé anteriormente que tiene que ver en particular con el acoso a mujeres. Yo creo que ahí hay un tema que es muy importante, es a nivel mundial y donde todavía queda bastante por trabajar como especialistas y también desde el punto de vista de las autoridades de gobierno. Sí, yo aquí creo que el concepto del contrato social del que hablaba Juan Antonio aquí aplica perfectamente. Nosotros trabajamos, por lo menos, un concepto que a mí me gusta mucho es el de la ciudad justa, y es que todos los espacios públicos sean iguales. Uno entiende que puede haber diferencias privadas, pero no entiende que haya tanta diferencia pública. Y yo creo que por eso hay que trabajar tanto en la igualdad en lo público. Y por eso me importa mucho que se mejoren los servicios en distintas áreas de la ciudad y que todos tengamos la mejora bien distribuida y, por supuesto, la mejora también distribuida en regiones en el corto plazo, porque es otra brecha de la que también arrastramos. Ya. A ver, nos quedan 5 minutitos para ir cerrando. Me gustaría tomar el comentario de Matías Salazar, que dice, viendo cómo evoluciona la conversación, quizás es necesario generar espacios de diálogo sobre la evolución de la movilidad respecto del efecto posterior a las cuarentenas. Y hay una parecida un poquito más abajo, que dice, sugiero fijar futuras charlas para analizar los desafíos operacionales, tanto por la pandemia como por el estallido social y evasión. Al parecer parece haber mucho interés en estos temas. Así que, bueno, si quisieran hacer algún comentario para cerrar, tomando esto y cómo se podría a futuro generar espacios de discusión. Bueno, la tecnología nos ayuda, creo yo, y nos da oportunidades que no nos imaginábamos que podíamos generar con tanta facilidad. Que Juan de Dios esté en un lugar y nosotros en otro, por ejemplo, y podamos tener esta discusión, me parece maravilloso. Así que yo por lo menos soy la más interesada en que podamos abrir estas discusiones y generar soluciones. Yo creo que es el momento en que todos tenemos que aportar. Y son muchas las personas que lo están pasando mal y que lo van a pasar mal, y por lo menos tratemos de aliviar esa carga en las áreas que nos corresponde desde el Ministerio. Marcela, una cosa cortita que quería opinar en ese sentido era que también la oportunidad de tecnología en cierta manera o de generar estos seminarios, me parece que un desafío que tenemos tanto los especialistas que nos dedicamos a estos temas como también las autoridades es a abrir el espacio de la discusión. Los estudios de marketing son importantes, pero son promedios. Yo creo que ahí es muy importante los outliers, las desviaciones estándar. O sea, me refiero a que tenemos que incluir a otros grupos de la sociedad en este tipo de discusiones. El conocimiento situado aquí es muy relevante y hay un desafío que tenemos de empezar a establecer diálogo. Tomando esta idea, insisto, del contrato social, yo creo que es muy, muy relevante poder ir generando un espacio de diálogo porque no solamente tiene que ver con dimensiones técnicas de especialistas, sino que es una mirada mucho más ciudadana y ahí hay un desafío que tenemos también los especialistas y las autoridades, me parece.
Ya, antes de cerrar, había una pregunta que era para Carolina Cuneo, que ella se tuvo que ir porque tenía que hacer una presentación en otro lado, pero mandó la respuesta. La pregunta era sobre la base de datos y a quién incluía, y ella contesta que se basa en el Chile 3D de GFK de Adimar, del 2009, y que tienen una muestra de 4.800 encuestas. Esa era una pregunta para Sebastián Astroza, que era la primera pregunta que la teníamos anotada ahí para contestarle. Bueno, yo para cerrar quisiera agradecerles a todos su participación. Me parece que ha sido muy bueno poder tener esta conversación donde nos juntamos, ¿no es cierto?, la academia con el Estado que está en la labor de ofrecer y mejorar el sistema de transporte público, y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a contribuir, a participar en la discusión y a generar instancias como esta. Así que muy dispuestos a discutir otros temas y estar disponibles. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Chao, buen día.